Ok, ya. Ahora sí, está grabando. Bueno, buenas noches. Vamos a continuar entonces con estas clases de contrataciones del Estado, especialmente en lo que refiere a gestión pública. El día de hoy vamos a tratar sobre los actos preparatorios que habían quedado habían quedado pendientes. Y vamos entonces eh, Instituto Nacional de Proveedores, sección 3, sección 4. Vamos a comenzar con la sesión número 4. Vamos a dar inicio a los actos preparatorios con el requerimiento, que es una de las partes más importantes. ¿Están viendo lo que está en pantalla, por favor? ¿Sí? Ok. Ya, entonces vamos a comenzar con el requerimiento. Ya, muy bien, gracias. Vamos a comenzar con los actos preparatorios en las contrataciones del Estado, ¿ya? Hay una pregunta muy importante que nos hacemos, es ¿quién formula el requerimiento, ¿ya? El requerimiento de las necesidades que se tiene para hacer una contratación con el Estado, ¿ya? El requerimiento, entonces, quién lo requiere? ¿Quién formula el requerimiento? Vale decir, las necesidades propias, viene a ser la propia área usuaria de la entidad, ¿ya? Que es aquella que tiene la necesidad de adquirir un bien, que tiene la necesidad de contratar un servicio, o también que tiene la necesidad de ejecutar una obra, ¿no? En virtud a sus funciones y a la finalidad pública que tiene que perseguir esa contratación. Por ejemplo, aquí estamos poniendo como ejemplo, el requerimiento lo necesita un área médica de un hospital que necesita 40 unidades de estetoscopios, 20 unidades para el laboratorio del hospital y 500 unidades de medicamentos, por ejemplo, ¿no? Ellos necesitan todo ese material para el hospital. Pero hay que tener en cuenta que el área usuaria no es experta en contrataciones públicas, no es experta en logística, no es experta en de repente hacer el estudio de mercado y todo eso, ¿no? Entonces, este es el inicio ya de los actos preparatorios. Hay que tener en cuenta que los actos preparatorios son desde 12 meses hasta 9 meses antes de que se inicie el año, el año fiscal que corresponde al presupuesto anual de ese año, ¿no? Entonces, a eso me estoy refiriendo. Por ejemplo, a ver, para que nos hagamos, para hacernos una idea más clara. Para el año fiscal 2022, ¿ya? Todos los actos preparatorios tienen que realizarse desde enero, febrero y marzo del año anterior, o sea, del 2021. Vale decir, esto significa dentro del primer trimestre del año anterior se hacen todo este tema de los actos preparatorios. Entonces, ¿esto comienza con qué? Con el requerimiento. La formulación del requerimiento. Entonces ya les dije, el requerimiento es la solicitud formulada para contratar un bien, para contratar un servicio, para contratar una obra, que satisfaga las necesidades de una entidad, ¿ya?
La formulación del requerimiento da inicio al proceso de contratación y determina en gran medida el éxito del mismo. El requerimiento debe contener las especificaciones técnicas en el caso de bienes, los términos de referencia en el caso de servicios o el expediente técnico en los casos de obras, ¿ya? Además debe incluir los requisitos de calificación que correspondan según el objeto de la contratación. Así vemos que el requerimiento en el artículo 16 del texto único ordenado de contrataciones siempre recae sobre el área usuaria, ¿no? El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia y expediente técnico. ¿Ya? Entonces, estamos haciendo una recapitulación de lo que hemos tratado en la semana anterior, perdón, en la clase anterior, el requerimiento, que es lo que está a cargo del área usuaria, los requisitos de calificación para el requerimiento, ¿ya? Que tienen que tener capacidad legal, capacidad técnica y profesional, experiencia de postor y otros más. Entonces, hay que tener en cuenta que la entidad no puede imponer los requisitos de calificación distintos a los señalados en las bases estándar aprobadas por OCE. En las clases anteriores hemos visto que la matriz, que vale decir el ente principal de contrataciones en el Perú, es el organismo supervisor de contrataciones del Estado. Entonces ya sabemos que el área usuaria será el responsable de la adecuada formulación del requerimiento, ¿no? Y debe asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que puedan repercutir en el proceso de contratación. En el caso de obras, la elaboración del expediente técnico está a cargo de la dependencia de la entidad que según las normas de organización interna tienen asignada dicha función o del consultor de obra contratado para tal efecto. Entonces ya sabemos el área usuaria de qué se trata, ¿no? Es quien requiere con urgencia, quien tiene esa necesidad de la contratación de bien, de servicio o de una obra, ¿ya? Ya hemos visto que se formula el requerimiento durante el primer trimestre del año, ¿ya? Pero del año anterior al año fiscal siguiente, ¿entiende? Eso ya también lo hemos explicado bien, ¿ya? Los criterios para la formulación de requerimiento habíamos visto en la clase anterior, ya que deben estar orientadas a satisfacer los fines de interés público y que se reflejan en actividades previstas en el plan operativo institucional de cada entidad, así como en las acciones y objetivos estratégicos del plan estratégico institucional. Vimos también que tiene que haber objetividad para el requerimiento, ¿no? Que debe formularse en forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación y que no tienen que tener por efecto la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mercado. Yo les dije también en las clases anteriores, uno de los principios de las contrataciones del Estado, que lo hemos leído, inclusive está en mis diapositivas que le he dado, e inclusive en dos ocasiones les he puesto videos distintos que hablan sobre los principios rectores de las contrataciones del Estado, ¿ya? Dentro del cual uno de los principales es que haya una libertad de competencia, ¿no? ¿Y por qué la libertad de competencia? Porque si no existiera competencia, habría una palabrita que es muy nefasta, que es muy negativa para lo que es la mejora de todos los productos, servicios u obras que necesita el Estado, ¿no? Y no solamente el Estado, también para el día a día de todos ustedes, ¿no? La calidad. Mientras más competencia hay mayor calidad. Y mientras más competencia hay menor precio. Recuerden, eso es lo que ocurre con la competencia. Eso hace mucho tiempo me enseñó en la maestría en gestión pública de la Universidad del Pacífico un catedrático, el doctor Solari, en ese sentido, ¿no? Que esto es la mano invisible de la economía. La mano invisible que mueve la economía es justamente este tema de la competencia, ¿no? ¿Ya?
Esa es la mano invisible que mueve el mercado, ¿no? ¿Entiende? Y por esa mano invisible, que no es porque alguien lo ordene, ¿no? Sino que también en base a eso se configura el alza del dólar, la baja de la bolsa de valores y todo esto, ¿ya? También tiene que tener como criterio la razonabilidad, ¿no? Que debe sujetarse a criterios razonables y congruentes, ¿no? Debiéndose evitar incluir exigencias y formalidades costosas, innecesarias, incongruentes o desproporcionadas, ¿no? No se puede pedir imposibles tampoco, ¿no? O tampoco no se puede pedir cosas simples con un montón de dinero. Entonces también otro criterio para la formulación de requerimientos es la oportunidad, ¿no? Tiene que estar en el momento que sea necesario, ¿ya? Si se determina que esas prestaciones han sido requeridas por la propia entidad o por otra, se revisa los antecedentes en el SEACE, que ya les indiqué de qué se trata, ¿no? Y se puede inclusive orientar a que haya una homologación, que ese es un tema que ya lo vamos a ver después, lo que es la homologación. Vamos a ver eso con un video después interesantísimo, y se van a dar cuenta por qué es interesante una homologación, pero eso se va a ver en otro momento, de repente el día de hoy. ¿Se podrá modificar el requerimiento? Es una pregunta clave, ¿no? Claro que sí, el requerimiento puede ser modificado con el estudio de mercado durante los actos preparatorios, ¿no? Porque el mercado, ustedes saben, es oscilante, ¿no? Los precios, por ejemplo, están de acuerdo al tipo de cambio, hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Los precios están de acuerdo al tipo de cambio, las importaciones, inclusive hasta productos peruanos están de acuerdo al tipo de cambio, por ejemplo, los fierros de construcción, el cemento, aunque no lo crean, están de acuerdo al tipo de cambio, aunque son nacionales, pero igualitos. Entonces, cambian, varían, ¿no? Varían, ¿ya? El cuadro de necesidades también habíamos visto la semana pasada, que es un documento de gestión indispensable para la programación de las necesidades requeridas por las unidades operativas, ¿ya? Para la realización de las actividades que darán cumplimiento al logro de los objetivos establecidos en sus respectivos eh, planes operativos institucionales, ¿no? Para el próximo año fiscal en armonía con el presupuesto inicial de apertura, siendo sustento principal para la elaboración del plan anual de contratación, ¿ya? Entonces, durante la fase de programación, las áreas usuarias deben programar su cuadro de necesidades. El cuadro de necesidades debe programarse sobre la base del proyecto de plan operativo institucional y se adjuntarán para tal efecto las especificaciones técnicas, ustedes saben ya que es cuando se trata de bienes, y los términos de referencia cuando se tratan de servicios, ¿ya? La oficina encargada de las contrataciones, que es lo que conocemos como el área de logística, debe coordinar con el área usuaria, ¿no? Para consolidar y evaluar las contrataciones de bienes, servicios, consultorías y obras. Esto es lo que le mencioné al inicio, ¿no? Que las áreas usuarias no son expertas en logística, no conocen el manejo de gestión pública, solo conocen el manejo propio de su especialidad. Entonces siempre tienen que estar apoyados por el órgano encargado de contrataciones, que es el área de logística, ¿ya? Estoy admitiendo, yo mismo como estoy como coanfitrión, estoy admitiendo a los alumnos que quieran participar. El resumen ejecutivo es una síntesis estructurada de las actuaciones preparatorias del procedimiento de selección, el cual debe ser publicado conjuntamente con la convocatoria de procedimiento de selección para los siguientes objetos: bienes, servicios en general, consultoría en general y consultoría de obras. Acá vamos a ver el valor referencial y el valor estimado. Mucho escuchamos de eso, pensamos que es lo mismo, pero no es así. El valor referencial es para obras y consultoría de obras, ¿correcto? ¿Ya? Para infraestructuras, para obras, para todo eso. Y está a cargo del órgano encargado de las contrataciones. No deberá tener una vigencia mayor de 9 meses, y el órgano encargado de las contrataciones deberá fundamentar su decisión. Tiene carácter público o reservado, ¿ya? Pero ya saben, valor referencial equivale a obras, ¿ya? Y por su parte, el valor estimado, ¿ya? Eso sí, es para bienes y servicios, ¿no? Mediante las indagaciones que hace el órgano encargado de las contrataciones en el mercado.
Se exceptúa su publicación en las bases y debe existir pluralidad de marcas y postores. Lo que significa, yo quiero construir un hospital, ¿no? Entonces, ¿el hospital de cuántos metros es? El hospital tiene que estar en un terreno de 5.000 metros cuadrados, ¿no? 5.000 metros cuadrados. ¿Cuántos pisos? Tiene que tener 5 pisos y 2 sótanos, ¿no? Un sótano y un semisótano, correcto. Ya, pues entonces se hace un valor referencial en base a la magnitud de lo que se va a construir. Eso lo hacen los ingenieros, ¿no? Es como cuando ustedes quieren construir una casa, tienen que pedir pues el apoyo de un ingeniero, tienen que hablar a la municipalidad, ahí le piden cuánto es el monto de la construcción y todo eso, y sobre esa base te cobran los impuestos, vale decir, los arbitrios y todo esto. ¿Ya? Y los impuestos de renta, ¿no? De la municipalidad. Si el valor estimado es lo mismo, yo quiero comprar computadoras, ¿no? O quiero contratar personal de limpieza, ¿no? Entonces tenemos también un valor estimado, ¿no? ¿Cuánto vale en el mercado? ¿Cuánto es lo que vale? Las indagaciones que se hacen, ¿no? ¿Cuánto cobra el personal que hace limpieza a la municipalidad de Surco, de Miraflores, por ejemplo, ¿no? Se hace ese estudio de mercado. Aquí tenemos los cuadritos que pueden ustedes ver sobre las especificaciones técnicas, los términos de referencia y el expediente técnico. Especificaciones técnicas cuando se trata de bienes, contratación de bienes, términos de referencia cuando se trata de contratación de servicios, ¿ya? Y expediente técnico cuando se trata de contratación de obras. Estos son los requerimientos. Los requerimientos, ¿quién lo hace? El área usuaria. Solicita formalmente el bien, servicio u obra y señalar la finalidad de la contratación, que tiene que ser una finalidad pública, ¿no? Y acá están los detalles que vienen en estas características técnicas, cantidad, calidad, condiciones, y todo debe estar alineado con los reglamentos, ¿ya? Los reglamentos propios de cada entidad. Por ejemplo, en lo que se trata de obras, expedientes técnicos, los reglamentos propios del colegio del colegio de ingenieros, del colegio de arquitectos, por ejemplo, y las normas técnicas que ya existen, por ejemplo, para la contratación de bienes, ¿no? Las normas técnicas ISO, las normas técnicas de calidad, las normas internacionales, y todo eso. La indagación de mercado ya lo hemos dicho, lo hace el órgano encargado de contrataciones, ¿ya? Que es el equivalente a lo que conocemos como el área de logística. Acá están los estudios de posibilidades de mercado. Todo esto yo estoy haciendo un recuento de lo que hemos tratado la semana anterior, ¿ya? Para que quede claro en todos ustedes, ¿no? Para que cuando entremos a las siguientes diapositivas ya no los agarre de repente como quien dice en el aire. Los estudios de posibilidades de mercado, que ustedes ya saben que lo hace el órgano encargado de las contrataciones, conocido como logística, es de las características técnicas definidas por el área usuaria y se debe evaluar las posibilidades que ofrece el mercado. En este estudio se determina, ya les dije, el valor estimado, el valor referencial, la pluralidad de proveedores y marcas, la posibilidad de distribuir la buena pro y la posibilidad de ajustar el requerimiento y los aspectos que pueden ser evaluados. Podría darse el caso que podría tratarse de una sola marca, porque una sola marca es la que tiene el producto que se necesita, ¿no? Por ejemplo, a ver, podríamos comprar vehículos que sean de 3 hileras, ¿no? Vehículos de 3 hileras y que el motor no sea mayor de 2000, ¿no? O sea, que sea hasta 1999, o sea, que no llegue a los 2000, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, vemos que en el mercado lo único que vamos a tener es la marca Toyota, el Toyota Avanza, ¿no? O el Toyota, hay un nuevo que ha salido, el Toyota, bueno, vayamos que sea el Toyota Avanza. Es la única marca en el mercado que tiene un motor chico y es de 3 hileras, ¿no? En ese caso, ¿qué se hace? Se busca la pluralidad, es una sola marca,
pero tiene que haber pluralidad de proveedores, ¿no? Tendría que haber la Mitsui, el grupo Pana y otras distribuidoras de Toyota que entre ellos van a competir, ¿no? Eso es lo que se tiene que buscar de todas maneras. El valor referencial, ya lo hemos dicho, es el monto determinado, valor referencial o valor estimado, ya el monto estimado se calcula dentro del mismo, los tributos, los seguros, los fletes, transportes, inspecciones, las pruebas, los costos laborales, el mantenimiento, ¿no? Y para determinarlas se utiliza como referencia las cotizaciones, estructuras de costos, catálogos, los precios históricos y los precios del SEAT. Aquí vamos a ver la disponibilidad presupuestal, ¿no? La disponibilidad presupuestal, ya hemos visto, el órgano encargado de las contrataciones, que es logística, mediante la oficina que tenga de presupuesto, que debe estar interconectado con el SIAF, S-I-A-F, ya que es el Ministerio de Economía, donde sacan el certificado de disponibilidad presupuestal, si ya está comprometido el gasto, ¿no?, para el año fiscal siguiente. Comité de selección, órgano autónomo con independencia funcional y cuyas decisiones son colegiadas. Aquí se encarga de la elaboración de documentos de procedimiento de selección a su cargo, desde la formulación de las bases hasta el consentimiento de la buena pro, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OCE y la información técnica y económica contenida en el expediente de contratación, que ya de por sí está aprobado. Los miembros del comité son designados por el titular de la entidad mediante una resolución motivada, ¿no?, debiendo ejercer sus funciones a partir del día siguiente de notificada la resolución de designación. Aquí vamos a ver las actuaciones del comité. Aquí son colegiados y autónomos y no existe jerarquía de los miembros. El quórum tiene que haber totalidad de miembros. Los acuerdos pueden adoptarse en mayoría o por unanimidad. No hay abstenciones, vale decir. Las decisiones constan en actas, incluso votos discrepantes sustentados. El material documental utilizado para sustentar el voto queda en el expediente. Acá no se destruye nada, todo queda ahí como algo probatorio. Puede solicitar el apoyo de otras áreas quienes están obligados a brindarlo, y la responsabilidad es solidaria salvo un voto discrepante, ¿no? El comité de selección, antes conocido como comité especial, son competentes para preparar los documentos de procedimiento de selección, así como para adoptar las decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del procedimiento hasta su culminación, sin que puedan alterar, cambiar o modificar la información del expediente de contratación. Los integrantes del comité de selección se encuentran obligados a actuar con honestidad, probidad, transparencia, imparcialidad. Eso ya lo hemos visto en los principios de integridad, que es el último principio que ha salido a raíz de todos los destapes de corrupciones que han habido lamentablemente. El comité de selección está en el artículo 43 del reglamento de la ley de contrataciones, ¿no? Ya, aquí eso ya lo hemos conversado. Los detalles para cada caso, para licitación pública y concurso público y la selección de consultores individuales, la entidad tiene que designar un comité de selección integrado por 3 miembros. Y para la subasta inversa electrónica y la adjudicación simplificada, que son procesos más sencillos, la entidad puede designar a un comité de selección o un comité de selección permanente, ¿no?, cuando lo considere necesario, ¿no? En caso de obras y consultoría de obras, siempre tiene que designarse un comité de selección, porque el monto de obras y consultoría de obras, que vale decir es la visita de los ingenieros a las obras, ¿ya? Son costos bastante altos. Los órganos a cargo de los procedimientos de selección, ¿ya?, son competentes para preparar los documentos del procedimiento de selección, así como para adoptar las decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del procedimiento hasta su culminación, sin que puedan alterar,
cambiar o modificar la información del expediente de contratación. Y el órgano encargado de las contrataciones, ya les dije, que es lo que conocemos como logística, tiene a su cargo la subasta inversa electrónica, la adjudicación simplificada para bienes y servicios en general, y la consultoría en general de comparación de precios y la contratación directa. Lo que significa que para estos procesos que son más sencillos, porque son más urgentes, ¿ya? No necesariamente tiene que haber un comité de selección, basta con que el propio órgano encargado de las contrataciones, vale decir la unidad de logística, pueda tener a su cargo estos procedimientos, que son subasta inversa electrónica, adjudicación simplificada para bienes y servicios en general y consultoría en general, además de la comparación de precios y la contratación directa. Acá no están entrando obras, solamente bienes y servicios. Entonces, tenemos ahora los sistemas de contratación, ¿ya? Estos sistemas, esto también ya lo habíamos visto la semana anterior, ¿no? Los sistemas de suma alzada, sistemas de precios unitarios, sistema mixto en servicios y en obras, sistema de tarifas y los porcentajes, además del honorario fijo y comisión de éxito. Eso lo hemos visto la semana anterior. Entonces esto ya ha quedado bastante claro. Puedo darles de repente algún pequeño detalle con esto para que no quede en el tintero, ¿ya? Eh, estos sistemas hacen referencia a las distintas modalidades en las que la entidad pueda ejecutar su obligación principal, el pago. O sea, esto tiene mucho que ver con el pago. Por esa razón existen aquí tenemos hasta 5, pero hay uno más adicional, sexto, ¿no? Que estamos poniendo. Suma alzada, precios unitarios, modalidad mixta, tarifas y porcentaje, y también la de los honorarios de éxito, ¿no? Son modalidades de pago, ¿ya? Los sistemas de contratación son las modalidades de pago, así que no vayan a olvidarse, por favor. El de suma alzada es un sistema que se aplica cuando las cantidades, magnitudes y calidades se encuentren claramente definidas. O sea, ya está exacto lo que se va a comprar, ¿no? Eso ya está definida en las características técnicas de los bienes, servicios u obras que se vayan a adquirir o ejecutar, ¿ya? Esto significa que cuando se sepa a ciencia cierta cuánto de qué cosas necesitamos, ¿ya? Por ejemplo, la adquisición de vehículos, ¿no? Tal cantidad de vehículos, por ejemplo, ¿no? Tal cantidad de computadoras, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de un monto fijo, de precios unitarios, ¿no? Acá de lo que corresponde a precios unitarios, cuando no existe certeza sobre la cantidad y magnitud de los bienes, servicios u obras, ¿no? Por ejemplo, en la contratación de combustible, lo que se contrata por lo general es la cantidad que realmente utilizan los vehículos para abastecer, ¿no? O sea, no hay una cantidad exacta, ¿no? Sino es la cantidad que utiliza, ¿no? Y eso ya es un contrato, como por ejemplo con Petroperú, que al menos lo que hacen las entidades del Estado, hacen, solamente hacen un convenio ya con Petroperú, en todo lo que es combustible. El sistema mixto es una mixtura de los anteriores, ¿ya? En el caso de servicios, por ejemplo, comprenden magnitudes o cantidades que pueden conocerse con exactitud. Eh, cuando se puede conocer con exactitud en servicios, se puede utilizar la suma alzada, ¿no? Pero cuando no se puede conocer con exactitud cuánto va a demorar esos servicios, se emplean los precios unitarios. O sea, pueden utilizarse cualquiera de los dos. Y para obras, también puede cambiar según los componentes, ¿no? Si se conoce exactamente cuánto va a demorar eso, pero si hay algunos factores que va a hacer que sea oscilante, ¿no? Entonces, es el sistema mixto, aplica de los dos. El sistema de tarifas se aplica en general en base a tarifarios, como su nombre lo dice, ¿no? Vale decir la tabla de honorarios, ¿no? ¿Entiende? Entonces,
ya existen ya de por sí esa tabla de honorarios, ¿no? Por ejemplo, el sistema de tarifas, existen tablas de honorarios de servicios profesionales de ingenieros que están colgados en el Colegio de Ingenieros. Tabla de tarifas de árbitros o conciliadores que ya están colgados en sus respectivas sedes, ¿no? O sea, a eso se refiere, ¿no? Especialmente para consultorías en general y las supervisiones de obras, que ya les dije, está a cargo de ingenieros. En lo que refiere a porcentajes, ¿ya? Este tipo de pago se da especialmente para la contratación de servicios de cobranzas, recuperaciones o servicios de similar naturaleza, ¿no? Eso se trabaja especialmente los bancos. Ustedes saben, el sistema financiero, los bancos y otras entidades financieras se encargan de la cobranza, ¿no? Y ellos, claro, van a cobrar, valga la redundancia, un porcentaje sobre la cantidad que recuperan. Y el honorario fijo o comisión de éxito será aplicable a la contratación de servicios, especialmente servicios profesionales de abogados, por ejemplo, ¿no? Es el famoso honorario fijo y comisión de éxito, ¿no? Mucho se ha hablado esta palabrita, la comisión de éxito, se dice los abogados y a veces muchos lo llevamos a temas de corrupción, pero no, no es así. Eso es un premio que se le da al abogado que prácticamente ha logrado, ha conseguido de repente algo que el, que el, contra, que el contratante ni siquiera imaginaba conseguir, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces ahora sí, vamos a comenzar con lo que en la siguiente diapositiva, para continuar los actos preparatorios. Eh, para no para no poder aburrirlos, no, para que no me estén hablando de repente mucho, vamos a poner un- quería hablar con ustedes, pero yo sé que están con el micrófono apagado, así es, de repente es un poco imprudente, entonces voy a tener que, dame un ratito, quiero que por favor me contesten en el chat, ¿ya? Ay, qué raro. Bueno, ¿me están escuchando? Sí, es lo que yo quiero saber y si están viendo lo que está en pantalla, ¿sí? Bueno, vamos a ver las fases de la contratación pública. Ya estamos ahorita en esta fase, en actos preparatorios, que es la programación del plan anual de contrataciones, la elaboración del expediente de contratación. Tenemos también la selección, calificación y elección del ganador de la buena pro y la ejecución contractual, que es el contrato, prestación y pago, ¿ya? Acá tenemos las fases de los procesos de contratación, la programación de actos preparatorios, que estamos en este momento ahorita, con la determinación de las necesidades, el presupuesto institucional de apertura, el plan anual de contrataciones, el expediente de contratación, la designación del comité especial, la elaboración de las bases y la aprobación de las bases. En la selección, vamos a ver después, la convocatoria, o sea, todas las fases de la selección, desde la convocatoria, registro de participantes, consultas, observaciones, integración de las bases, presentación de propuestas, calificación y evaluación y otorgamiento de la buena pro. Y la ejecución contractual, que es bastante complicadito en sí, tenemos aquí las garantías, los adelantos,
las adicionales y reducciones, conocido como las otras necesidades que se puedan tener, las ampliaciones y prórrogas, aquí están las famosas adendas, ¿ya? La subcontratación, que solamente hay un porcentaje máximo permitido, y en algunos casos nada más, no en todo. La intervención económica de obra, ¿ya? Eh, la resolución del contrato, la resolución es que dejar sin efecto el contrato, las penalidades, la recepción y conformidad y la liquidación y pago. Bueno, ¿cómo se realiza un proceso de contratación? Esto se realiza en tres fases. Primero, actos preparatorios, ya les dije. Segundo, los procedimientos propios de selección. Tercero, la ejecución contractual. ¿Ya? Listo. ¿Qué ocurre en las actuaciones preparatorias? A ver, por parte de la entidad, ya hemos visto en las anteriores exposiciones que hemos tenido hace unos momentos, hemos visto el requerimiento, todo lo que constituye el requerimiento. Hemos visto la indagación de mercado, que aquí tenemos el valor estimado y el valor referencial. También hemos visto la elaboración del plan anual de contrataciones, la generación de un expediente de contratación, los órganos a cargo del comité del procedimiento, que puede ser el comité de selección para casos importantes, casos grandes, o el órgano encargado de las contrataciones, que es el área de logística para casos más sencillos, que no hay mucho monto de por medio, y la elaboración y aprobación de las bases, que tienen que estar esas bases estandarizadas. ¿Correcto? Las actuaciones preparatorias son las fases de los actos preparatorios en el conjunto, que es el conjunto de actuaciones que se inician desde la decisión de adquirir y está destinada a definir con claridad el objeto de la contratación, destinar un presupuesto para tal efecto, definir con claridad sus características. En esta etapa se inicia el proceso de planificación de las contrataciones, determinando todos los detalles en torno a las necesidades, ¿ya? En este caso, se establece el concepto de la contratación, los costos, el tiempo y las características de lo que se desea contratar. Vamos a ver qué es el plan anual de contrataciones. Esto que tanto hemos escuchado, hemos visto, hemos hablado, comprende todas las contrataciones de bienes, servicios y obras que se van a requerir durante el año fiscal. Pero recuerden, el año fiscal posterior, esto se trabaja en el primer trimestre del año fiscal anterior a lo que se pretende. ¿Correcto? Asimismo, tenemos que el Plan Anual de Contrataciones es un instrumento de gestión indispensable para que la institución pueda contratar bienes, servicios y obras durante el año fiscal, orientados al cumplimiento de las metas y objetivos contenidos en el plan operativo. El Plan Anual de Contrataciones contiene las contrataciones cubiertas con el presupuesto institucional de apertura, con independencia de que se sujeten al ámbito de aplicación de la ley y a la fuente de financiamiento. Vamos a ver presupuesto institucional. Eso de acá es importante, ¿ya? ¿Qué es el presupuesto institucional de apertura? También es importante esto de acá. ¿Qué es el presupuesto institucional modificado? Y también es importante este de acá, que es la programación de compromiso anual, ¿ya? Entonces, estos tres son importantes, pero hay otros más que ustedes tienen que conocer. ¿Qué es el CIAF? ¿Ya?
los sistemas integrados de administración financiera que maneja el Ministerio de Economía, que son sistemas informáticos que automatizan los procedimientos financieros necesarios para registrar los recursos públicos adecuados, recaudados y a poder aplicarlos a la concreción de los objetivos del sector público. Recuerden que estamos trabajando mediante ya el principio de la gestión por objetivos o por resultados. Ya no es como la gestión tradicional antigua, que era prácticamente, tenían el dinero y con eso comenzaban a buscar formas para justificar el dinero. Hoy en día no es así. Hoy en día se buscan los objetivos. ¿Y qué es la certificación de crédito presupuestario, CCP? Es un documento expedido por el jefe de la oficina de presupuesto o quien haga sus veces de la unidad ejecutora, con el cual se garantiza la existencia de un crédito presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de obligaciones con cargo del presupuesto del respectivo año fiscal. Y el compromiso, ¿qué será? El compromiso es el acto de administración mediante el cual el área responsable, con capacidad de contratar y comprometer el presupuesto a nombre de la entidad, ¿ya? Y respaldado en un certificado de crédito presupuestal, CCP, ordena un gasto con cargo al presupuesto contenidos en el CCP que hemos hablado, ¿no? Certificado de crédito presupuestal, que afecta los saldos disponibles de un crédito presupuestario. Ningún compromiso podrá adquirirse por un valor superior al CCP. Así que ahorita vamos a poner todo lo que estamos hablando, inclusive el devengado, vamos a ponerlo en un video, en dos videos, ¿ya? El devengado es el acto de administración mediante el cual se reconoce una obligación de pago derivada de un gasto aprobado y comprometido que se produce previa acreditación documentaria ante el órgano competente de la realización de la prestación o del derecho del acreedor. Por tanto, el devengado es cuando establecemos la obligación de pago, vale decir, el girado, es cuando definimos en qué forma se va a pagar, y el pagado, cuando ya se da por pagado, es la extinción del gasto. Así que ya sabemos que el devengado es el reconocimiento de una obligación de pago, ¿ya? Muchos pensamos, ay, pasó a devengado, como que dice, ya lo perdiste. No, es el reconocimiento de que te tienen una deuda a ti, ¿ya? Así que todos estos conceptos que acabamos de verlo, ¿ya? Hasta devengado, vamos a poner un video, o mejor dicho, dos videos para que esto quede más claro, por una señora que es la capacitadora en el Ministerio de Economía del tema del CIAF, ¿ya? Así que por favor van a disculpar unos segundos para ver esto de acá. Ahora vamos a responder a José, que es también un suscriptor de Desarrollo Global, y a él le interesa saber acerca del PIA, del PIN y de la PCA. Muy bien, PIA. ¿Qué es PIA? Significa presupuesto institucional de apertura. ¿Ok? Todas las instituciones públicas, el primer día hábil de año nos otorgan nuestro PIA. Repito, es presupuesto institucional de apertura. Y por decirlo así, el primer día hábil de enero a nosotros nos da 10 millones. Muy bien.
¿Cuándo es PIN? Cuando pasados los días, por A o B razones, el Estado decide aumentarnos este PIA. Y nos dice, mira, te voy a dar 1 millón más. ¿Qué quiere decir? Si me da 1 millón más, ya mi PIA, mi presupuesto institucional de apertura, ya no es 10 millones, sino es 11 millones. Entonces, ¿qué cosa es PIN? Cuando te dan más dinero, ¿ok? ¿Qué cosa es PIN? Cuando te dan más dinero, ya no se llama presupuesto institucional de apertura como en el primer caso. Ahora se llama presupuesto institucional modificado. ¿Ok? Entonces, ya no tienes 10, ahora tienes 11. Y ahí, cuando ya, por decirlo así, te incrementan, ¿ok? Tú te olvidas y empiezas a hablar ya, yo tengo mi PIN. ¿Qué va a entender la persona que te escucha? Ah, que tú tuviste un PIA y que posiblemente te han incrementado y por eso es que ahora ese presupuesto es modificado. ¿Ok? Entonces, eso viene a ser el PIN. Ahora, ¿qué cosa es la PCA? PCA viene a ser programación de compromiso anual. ¿Ok? Muy bien. Vamos a suponer ahora que tu PIN es de 10 millones. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es la PCA? Programación de compromiso anual. En términos más entendibles es simplemente programar en qué trimestre del año voy a gastar los 10 millones. ¿Y cómo lo voy a gastar? ¿Ok? Entonces, ¿cuántos trimestres tiene el año? El año tiene 4 trimestres. Entonces, ¿qué vas a decir tú? En el primer trimestre voy a gastar, por decirlo así, 1 millón. En el segundo trimestre voy a gastar 2 millones. En el tercer trimestre yo pienso gastar 3 millones. Y como siempre, en el último trimestre solemos gastar todo lo que nos dan, ¿no? Entonces, aquí gastaré 4 millones. Si tú sumas 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, son 10 millones. Es decir, tu PCA tiene el mismo valor que tu presupuesto institucional de apertura. ¿Ok? Ahora vamos a resolver. Bueno, entonces vamos a poner ahora el siguiente video que está relacionado con el otro punto que les he mencionado hace un momentito, que es la continuación de este, ¿ya? Así que, para que vean este detalle del CIAF y de vengado, que son temas que ustedes deben conocer y deben estar ya familiarizados, que son las fases del gasto, compromiso, de vengado y pago, ¿no? Que son, también voy a hablar sobre el CIAF. El compromiso está sustentado en el artículo 34. Y a la letra dice que el compromiso es el acto mediante el cual se acuerda. Se acuerda que, en realidad, en el compromiso nosotros tomamos contacto con el proveedor, a quien le decimos qué es lo que necesitamos, si es un bien o es un servicio. Ok, nosotros vamos a comprar un bien o un servicio porque el área usuaria nos los ha pedido. ¿Ok?
Pero esa área usuaria que nos ha pedido, nos ha dicho lo que necesita y nos ha dicho cómo lo necesita. Es decir, por ejemplo, me ha pedido pizarras, me ha pedido que sea blanca, me ha pedido que sea acrílica, me ha pedido que sea de 2 metros de ancho por 1 de alto. Entonces, eso que me ha dicho el área usuaria, yo tengo que transmitirle al proveedor, porque el proveedor tiene que venderme esos bienes o servicios según las condiciones que el área usuaria me ha indicado. ¿Ok? Entonces tú me dirás, Salomé, pero si es un acuerdo, ¿eso se plasma en un documento? Sí. Cuando nosotros realizamos cada fase del gasto, tenemos que sustentar con documentos. Y por eso es que cada fase del gasto se sustenta con documentos. En el compromiso, cuando nosotros finalmente llegamos a un acuerdo con el proveedor, ya sea para tomar un bien o un servicio, nosotros lo formalizamos como dice el artículo 34, con un contrato, ¿ya? Puede ser un convenio, y también hay otros documentos, como la planilla de sueldos, como la planilla de viático, como la orden de compra, la orden de servicio, etcétera, etcétera. Pero tiene que haber un documento, ¿ok? Una vez que nosotros formalizamos el contrato con el proveedor o sencillamente hacemos una orden de servicio o una orden de compra, entonces recién registramos eso en el SIAF, ¿ok? ¿Qué registramos en el SIAF? Primero en el SIAF le indicamos quién es nuestro proveedor, cuál es el valor de la compra que vamos a hacer, si es un bien o si es un servicio. Y también le indicamos y le puntualizamos las condiciones en que queremos ese bien y ese servicio. ¿Ok? Una vez, obviamente, el bien o servicio que yo voy a comprar, probablemente el proveedor me lo entregue inmediatamente. Pero si yo le pidiera una pizarra, probablemente sí esté en condiciones de entregarme hoy. Pero si yo le pido 1000 pizarras, voy a tener que darle un plazo. Y eso va a figurar en el contrato. Entonces, probablemente el proveedor tenga una semana, un mes, 2 meses. Eso lo va a indicar el contrato. Y ese plazo también se indica al SIAF. ¿Por qué? Porque es importante registrar el compromiso. Primero, para establecer las condiciones. Segundo, para de manera muy, por decirlo, puntual, nosotros a través del SIAF ya le vamos diciendo al Tesoro Público cuánto vamos a gastar. ¿Cómo? A través del contrato, pues, porque en el contrato le vamos a decir en cuántas partes vamos a pagar ese bien o servicio, ¿ok? Y también, de manera muy indirecta, también a través del SIAF, le vamos a decir a la Dirección Nacional de Presupuesto Público cuánto estamos gastando de la asignación presupuestal que nos ha hecho llegar, ¿ok? Una vez que el proveedor cumplió los términos de referencia, cumplió los plazos de entrega, entonces yo hago y registro, ¿qué cosa? El devengado. En el devengado, el significado, te sugiero leer el artículo 35 de la ley 28411. Y también te recomiendo leer el artículo 29 de la ley 28693, que es la ley de tesorería. ¿Por qué? Porque acá te va a definir qué cosa es el devengado. ¿Qué es el devengado? El devengado es el reconocimiento del pago. ¿Por qué? Porque yo ya firmé un contrato. Entonces aquí yo tengo que haber recibido ya en el devengado, para reconocerle un gasto, yo tengo que haber recibido el bien. Si yo le pedí 1000 pizarras de color blanco, quiere decir que cuando yo haga el devengado,
Ese bien tiene que haberse recibido en las condiciones y en la cantidad que yo pedí. También es importante en la fecha que yo señalé. ¿Ok? Entonces, te decía que en el artículo 35 de la ley 28411 tú vas a tener el concepto de devengado. Pero también en el artículo 29 de la Ley General del Tesoro Público, que es la 28693, te va a decir las condiciones que tienes que cumplir para ser un devengado. Y ahí te va a señalar, te va a decir, tienes que haber recibido el bien tiene que ajustarse a los términos de referencia, a las condiciones contractuales. Entonces, si él ha cumplido todas esas cláusulas, entonces recién podemos hacer el registro en el SIAF. Entonces, en el SIAF, ¿qué hacemos? Registramos el número de factura y el monto que nos está cobrando. ¿Ok? El devengado, recién mando esos documentos, mando a tesorería para que tesorería emita el cheque. Entonces, lo que va a hacer tesorería es en efecto elaborar dentro del SIAF un cheque y con ese cheque yo voy a cancelar mi deuda. Al cancelar mi deuda, el proveedor va a firmar y va a recepcionar el cheque. Entonces yo estoy haciendo en la oficina el acto de pagado. ¿Pero pagado cómo? Girándole un cheque. Ese cheque recién el proveedor lo va a hacer en efectivo en el Banco de la Nación. ¿Ok? Bueno, ahora sí ya continuamos con esta última parte de estos últimos videos. Ya están clarísimos, ¿ya? Los conceptos que hemos tratado hace unos momentos relacionados a todo lo correspondiente a las fases del pago, ¿no? El devengado y todo esto. Entonces vamos con esto ya, con más tranquilidad, con esta información que ya nos ha dado la capacitadora del Ministerio de Economía. Entonces ya sabemos lo que es el presupuesto institucional de apertura. Nos enseñó un cuadrito, lo que significa el presupuesto institucional modificado, conocido como PIM, ¿ya? El primero es el PIA, también el PCA, que es la programación de compromiso anual, es en base al presupuesto institucional modificado que se hace pues la distribución en forma trimestral, ¿ya? En base a las prioridades que tienen que presentarse. Ya sabemos que es el CIAF, ¿no? Es lo que nos comentó la señora capacitadora, la certificación de crédito presupuestario, el CSP, que es el compromiso, y que es el famoso devengado y el famoso pagado, que tanto se habla, ¿no? Como lo que termina la obligación por parte del Estado, ¿no? Con respecto al proveedor. Entonces ya con esta información podemos entrar a la elaboración del PAC, que es el plan anual de las contrataciones y su relación con el presupuesto institucional eh, de apertura, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, en primer momento, los usuarios definen los requerimientos, se da la consolidación del cuadro de necesidades y la aprobación del presupuesto institucional de apertura, el PIA, ¿no? Se da su aprobación, ya de por medio, ya sabemos que tiene que ver el presupuesto institucional modificado, que lo acabamos de estudiar hace un momento, se da el plan anual de contrataciones y se difunde mediante el sistema electrónico del SEACE. Tiene que ser esa difusión dentro de unos días hábiles, 5 días hábiles de aprobado el plan anual de contratación. El expediente de contratación es un conjunto de documentos que conforman una contratación, ya sea de bienes, de servicios o de obras. Así que este expediente de contratación, aquí el órgano encargado de las contrataciones
entrega al presidente del comité de selección el expediente aprobado, ¿no? Para que dicho comité de selección se instale y elabore los documentos de procedimiento de selección y pueda realizar la convocatoria. Dentro del expediente de contratación, ya sabemos, es el conjunto de documentos técnicos, administrativos y económicos que integran una contratación. Esto se incluye desde el requerimiento hasta la culminación del contrato. Y finalmente con su aprobación. Entonces tenemos dentro de los pasos para el expediente de contratación, lo que ya hemos visto en la hora anterior, el requerimiento, el estudio de posibilidades, el valor estimado o valor referencial, ¿ya? La disponibilidad presupuestal, el tipo de proceso, la modalidad de selección, el sistema de contratación, que ya hemos visto hace un momento, la forma de pago, a eso me refiero, es una alzada, ¿no? Mixta, ¿no? Tarifas, todo eso, ¿ya? Y la formulación del reajuste. Entonces, el expediente de contratación contiene todas las actuaciones del proceso de contratación, ¿no? Tenemos el contenido mínimo, los requerimientos, estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, el valor referencial o valor estimado, que ya saben, uno es distinto del otro, ¿ya? Y la disponibilidad presupuestaria. Sabemos que el expediente de contratación se inicia con el requerimiento del área usuaria. El área usuaria es responsable de definir con precisión las características, condiciones, cantidad y calidad de los bienes, servicios y obras. Debe indicarse cuál es la finalidad pública para la que debe ser contratado, ¿no? No puede ser por una finalidad que no tenga una razón pública de servicio a la comunidad, ¿no? Tiene que haber una finalidad pública, y una finalidad pública es por parte de una entidad del Estado. ¿Ya? Olvídense de esos monumentos que antiguamente hacían, el monumento al zapato, el monumento a la corbata, el monumento a una mano, creo que eso yo he visto una vez por allá por Chimbote, no sé, y así, y cosas así. Eso ya olvídense, eso ya con la nueva tónica de gestión por resultados ya no puede haber esas cosas, que lo único que hacían era ajustar el presupuesto, hacer obras para justificar los gastos, ¿no? Y ya ustedes saben que de por medio que otras cosas más había. Las características técnicas es muy importante en estos procedimientos al inicio de las contrataciones. Tenemos la descripción elaborada por la entidad de las características fundamentales de los bienes a ser contratados y de las condiciones en que se ejecutará la prestación. Estas características técnicas pueden incluir la descripción de los procesos y métodos de producción de los mismos. Acá vamos a ver las características técnicas según el objeto, entonces ya lo hemos dicho, para bienes o suministros, ya tenemos estas características técnicas, se llaman las especificaciones técnicas. Por ejemplo, para querer adquirir computadoras, ya, entonces hay que, las características técnicas que tenemos que exigir, ¿no? En este caso al proveedor, que sean de tal marca, perdón, marca no se puede poner, que sean de tal calidad, que tengan tal memoria, que tengan tal capacidad de procesamiento, que tengan tal capacidad de repente de audio y de sonido y qué sé yo, ¿ya? Para la contratación de servicios. Esto ya la característica técnica se denomina términos de referencia, ¿ya? Especificaciones técnicas, ya saben, para bienes, esto se simplifica como una ET, términos de referencia como una TR, y expediente técnico, eso, bueno, el nombre queda igual, ¿no? Es para obras, ¿ya? Entonces ya saben
Para bienes y servicios se llaman especificaciones técnicas. Para servicios, los términos de referencia para contratar un profesional o un técnico, tiene que saber qué requisitos tiene, si está colegiado, si tiene experiencia con el Estado, ¿no? Y debe adjuntar un certificado de antecedentes policiales, penales, de repente tiene que adjuntar un certificado médico de buena salud, hoy en día de repente tiene que adjuntar un certificado, una prueba molecular contra el COVID, cosas así. Y para obra, ya es un tema mucho mayor, estamos hablando de palabras mayores, es un expediente técnico, ¿no? Mucho tiene que ver esto con el trabajo de los ingenieros, ingeniero sanitario, ingeniero eléctrico, ingeniero de suelos, ingeniero civil, arquitectura y todo eso. Así que vamos a hablar las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, son la descripción objetiva y precisa de las características del bien, servicio y obra a requerir. Aquí trata sobre las dimensiones, el material, la composición, el peso, entre otros, ¿ya? Los requisitos funcionales relevantes para cumplir con la finalidad pública, ¿no? En el caso, por ejemplo, de obras, tenemos la resistencia de materiales. En el caso de vehículos, por ejemplo, tenemos la potencia. En el caso de repente, de productos perecibles, tenemos la temperatura en la que tienen que estar para que no se malogren, ¿ya? Y aquí también se dan las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación, ¿no? Donde está el lugar, el plazo, las penalidades, la forma de pago, las obligaciones, entre otros. Asimismo, estas características técnicas deben incluir las exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas y o sanitarias, eh, y demás normas que regulan el objeto de la contratación con carácter obligatorio. Asimismo, deberán incluir disposiciones previstas en normas técnicas de carácter voluntario, ¿no? Siempre que estas disposiciones sirvan para asegurar el cumplimiento de los requisitos funcionales o técnicos que verifiquen que existe en el mercado algún organismo que pueda acreditar el cumplimiento de dicha norma técnica y que no contravengan las normas de carácter obligatorio. Esto es importante. La prohibición de no orientar marcas y otras especificaciones, ¿ya? No se debe hacer referencia a fabricación o procedencia, procedimiento de fabricación, marcas, patentes y tipos, ¿no? Origen o producción determinados, ni descripción que oriente la contratación hacia ellos, ¿no? Salvo que la entidad haya aprobado una estandarización conforme a la directiva 004-2016 OCE. ¿Qué es lo que ocurre acá? A veces nosotros estamos ya orientados a una marca, ¿no? A una marca X, por ejemplo, ¿no? Para construir, adquirir eh, vehículos que sirvan para la construcción de carreteras, ¿no? Entonces, a veces lo conocemos como Caterpillar, ¿no? Sí, un Caterpillar, pero Caterpillar es una marca, ¿entiendes? Entonces, lo que tiene que ahí es hablar con el nombre técnico y no con la marca, ¿no? Por ejemplo, un vehículo oruga, por ejemplo, un vehículo oruga o un vehículo, un remolcador, por ejemplo, ¿no? O un tractor, o sea, cosas que con el nombre técnico, no por las marcas, ¿ya? Igual también, por ejemplo, la otra vez conversaba con un logístico de
Profesor, disculpe. Ya, No ¿me se le está escucha? escuchando. Ahora, Ahora sí se le escucha. ya. Ok, gracias. Vamos a, entonces, ya hemos terminado esta parte de la parte preparatoria y vamos a poner un video que recapitula todo lo que les he hablado el día de hoy sobre la parte preparatoria, que es la parte inicial de las contrataciones públicas, ¿ya? Así que, por favor, pongan atención. Ya, acá está. Listo. Aquí va el video, por favor. Gracias. ¿Qué es el expediente de contratación? Es el conjunto de documentos que respaldan la contratación que realiza la entidad pública. Mi nombre es Gisela Sánchez Manzanares, soy especialista en contratación estatal y el día de hoy vamos a desarrollar temas relacionados al expediente de contratación. Bien, el expediente de contratación habíamos señalado que es el conjunto de documentos que respaldan una contratación. Inicia con el requerimiento del área usuaria, entiéndase, características técnicas y requisitos de calificación, y culmina con el acopio de documentación hasta el cumplimiento de las obligaciones contractuales, que sabemos son obligaciones o pueden ser obligaciones posteriores al pago. Por ejemplo, una garantía que traslape la oportunidad de pago que ha desarrollado la entidad pública. ¿Quién es responsable de, digamos, preservar, custodiar, archivar debidamente el expediente de contratación? El órgano responsable es el órgano encargado de las contrataciones de la entidad, quien en efecto tiene el deber de custodia, ¿verdad?, y de verificar la intangibilidad de ese expediente. Ahora bien, durante todo el desarrollo del expediente de contratación, el único momento en el cual el órgano encargado de las contrataciones va a perder el deber de custodia del mismo será en el momento en el cual se encuentre desarrollando el procedimiento de selección, a cargo del comité de selección o a cargo del mismo órgano encargado de las contrataciones. Una vez que la buena pro quede consentida o administrativamente firme, el expediente volverá a pasar a ser remitido al órgano encargado de las contrataciones para las actuaciones previas al perfeccionamiento del contrato. Con respecto al deber que puedan tener otras dependencias de la entidad para el acopio de las actuaciones, los actuados que conforman el expediente de contratación, cabe señalar
que este debe contener absolutamente todos los documentos relacionados. Entiéndase, comprobante de pago, ¿correcto? Un laudo arbitral consentido, un acta de conciliación u otra documentación relacionada al expediente tiene que insertarse al mismo. Ahora bien, sabemos, por ejemplo, que en el caso de la tramitación de pago, la unidad orgánica que custodia el expediente de pago es la unidad orgánica de pagaduría o tesorería de la entidad. Pues bien, este órgano tiene la responsabilidad de que una vez que se ha efectivizado el pago, debe remitir copia de ese expediente de pago al órgano encargado de las contrataciones con la finalidad de que éste lo inserte al expediente de contratación. De igual forma, en el caso, por ejemplo, que la Procuraduría de la entidad se encuentre a cargo de la defensa judicial de la entidad en un proceso arbitral o conciliatorio, una vez que estos procedimientos culminen, dicho órgano de defensa va a remitirlo seguramente al titular de la entidad o de pronto a la oficina jurídica o legal de la entidad, quien tendrá el deber de remitir copia de los documentos que hayan generado la culminación del proceso arbitral o conciliatorio al órgano encargado de las contrataciones para que lo inserte al expediente de contratación, ¿sí? Y en buena cuenta, toda unidad orgánica que por el cumplimiento de sus funciones genere un documento que se encuentre relacionado al expediente de contratación, tiene que remitir como mínimo copia de este al expediente de contratación, mejor dicho, al órgano encargado de las contrataciones para que se inserte al expediente. Ahora bien, cuando el procedimiento de selección se declara desierto, ¿correcto? En efecto, el expediente tiene que volver a aprobarse, pero ojo, esa nueva aprobación solo será exigible cuando en el informe donde se identifiquen los motivos que generaron el desierto se haya concluido que la necesidad de variar algún aspecto del expediente. Por ejemplo, si el informe concluye que el motivo del desierto fue un valor referencial que no se encuentra acorde a las condiciones de mercado, pues la actualización de dicho valor referencial va a implicar la aprobación de un nuevo expediente de contratación. Lo propio va a pasar si es que el motivo del desierto está relacionado a una deficiencia en las características técnicas, requisitos de calificación. ¿Qué contiene el expediente de contratación? Bien, contiene el requerimiento del área usuaria, contiene el documento que aprueba la estandarización en caso, ¿verdad?, sea necesario incluir en las características técnicas una marca, tipo, fabricante o procedencia en particular. En el caso de contratación de software, se va a tener que incluir un informe técnico previo de evaluación de software, en esos casos específicos, el estudio de mercado que realiza el órgano encargado de las contrataciones para, entre otros, determinar el valor referencial, ¿correcto? El valor referencial, el resumen ejecutivo de ese estudio de mercado, ¿correcto? La certificación de crédito presupuestario y o la previsión presupuestal según corresponda. Vamos a tener también incluir si ese procedimiento se va a desarrollar por relación de ítems, paquetes o lotes, se va a tener que incluir el sistema de contratación, la modalidad de ejecución contractual si fuera el caso, siempre con el sustento correspondiente. De igual forma se va a tener que incluir la fórmula de reajuste en caso corresponda al objeto de contratación. En el caso de proyectos de inversión pública se va a tener que incluir la declaratoria de viabilidad y la verificación de esta cuando obviamente corresponda a la cuantía del proyecto. En el caso de obras que se vayan a ejecutar bajo la modalidad de llave en mano, se va a tener que incluir las características técnicas del equipamiento que forma parte de ese proyecto y en buena cuenta se va a tener que incluir toda documentación que de acuerdo a la normativa específica para ese objeto de contratación corresponda que se incluya en el expediente. Con la finalidad de contar con un documento que nos permita verificar si el expediente de contratación cuenta con todos el acervo que prevé la normativa, OCE
a través de su dirección técnico-normativa, ha aprobado checklists, ¿verdad? Y específicamente el checklist número 1 nos sirve justamente para verificar que nuestro expediente de contratación cuente con todos los documentos que la normativa ha establecido. En ese contexto, la finalidad, ¿verdad?, el objetivo de contar con el checklist es entender la secuencia lógica de los actos que se desarrollan en el proceso de contratación. De igual forma, verificar en efecto que el expediente se encuentre completo, lo que va a reducir el riesgo, ¿verdad?, de observaciones por parte del sistema de control gubernamental. Por ejemplo, cuando el órgano de control institucional de la entidad, la sociedad de auditoría externa o la propia Contraloría nos piden el expediente de contratación y revelan que éste se encuentra incompleto. Y finalmente, en efecto, alertar a los funcionarios, servidores de la entidad sobre omisiones que se presenten en el expediente de contratación. Como pueden apreciar, el checklist 1, referido al expediente de contratación para bienes y servicios en general, va a contener el detalle, entiéndase, los ítems que deben obrar en el expediente desde su inicio. Por ejemplo, va a tener que acompañarse la ficha del procedimiento de selección que evidencie la inclusión en el plan anual de contrataciones. Asimismo, el requerimiento del área usuaria, que va a incluir las características técnicas, los requisitos de calificación. En el caso de contrataciones a través de subasta inversa electrónica, se va a incluir la ficha técnica, ¿verdad?, del listado de bienes y servicios comunes que corresponda a lo que se va a contratar. En el caso de contrataciones por homologación, de igual forma. En el caso de estandarizaciones se va a tener que acompañar el informe técnico de estandarización, correcto, y el documento a través del cual se aprueba el mismo. Asimismo, para proyectos de inversión pública se va a acompañar la declaratoria de viabilidad y la verificación de viabilidad en los casos en que corresponda. Cuando se trata de contratación de software, se va a tener que acompañar el informe técnico previo de evaluación emitido por la Oficina de Informática, lo que a sus veces en la entidad. Para la contratación de servicio de publicidad estatal, se va a acompañar el plan de estrategia publicitaria, correcto, con la justificación de las campañas institucionales y comerciales, propuesta, digamos, de contratación, de acuerdo a la normativa de la materia. Se va a tener que acompañar los informes técnicos, legales, que correspondan, correcto, al objeto de contratación en específico. Se va a tener que acompañar el estudio de mercado, correcto. Se va a tener que precisar si las características técnicas han tenido alguna variación. En consecuencia, se va a indicar si corresponde una segunda, tercera, cuarta o quinta versión. De igual forma, se va a tener que acompañar las cotizaciones, correcto, o la información que sirvió como fuente para este estudio de mercado. De igual forma, se va a tener que acompañar el resumen ejecutivo del estudio de mercado, correcto, con el formato que aprobado por directiva de OCE. En caso que se hubiera actualizado el valor referencial, se va a copiar la información sustentatoria respectiva. Respecto a la disponibilidad de recursos, el CCP, correcto, el certificado de crédito presupuestario o la previsión presupuestal según corresponda. Se va a tener que acompañar el documento de aprobación del expediente de contratación, ¿sí? Luego de la aprobación del expediente de contratación, el documento por el cual se designa al comité de selección, la notificación de este documento de designación al presidente y a los miembros que integran ese colegiado, la instalación del comité de selección, la elaboración de las bases y finalmente el documento a través del cual se eleva ese proyecto de bases y es aprobada por el funcionario competente de la entidad. Expediente de contratación. ¿Qué es el expediente? La siguiente exposición, en las exposiciones que el día de hoy le estoy poniendo
Mi exposición que estoy poniendo ahora en PowerPoint, ¿ya? Voy a compartirlo voy a compartirlo con todos ustedes por intermedio de la Escuela Integral de Especialización Profesional, ya que está a cargo de este curso, este diplomado. Voy a entregarle las diapositivas en PowerPoint que estoy pasándoles esta noche a ustedes, ¿ya? Entonces, esto va a ser en unos momentos. Y con respecto a los videos, vamos a pasar el link para que ustedes puedan verlo también desde su celular o desde donde quieran, desde su laptop o desde su tablet, puedan ver también ustedes estos videos tutoriales, ¿ya? Así que todo eso se va a compartir en unos momentos. Vamos entonces vamos a hablar sobre las fases del procedimiento de selección. Eh, a ver, existen hasta 8 fases, dentro de los cuales la primera es la convocatoria, la segunda el registro de participantes, la tercera la formulación y absolución de consultas, la cuarta, que no hay que confundir con la tercera, es la formulación y absolución de observaciones, la quinta es la integración de las bases, la sexta la presentación de propuestas, la séptima la calificación y evaluación de propuestas, y la octava, el otorgamiento de la buena pro. La primera fase es la convocatoria. Esta convocatoria es el mecanismo a través del cual la entidad pone en conocimiento de los administrados la iniciación de un proceso de selección para contrataciones con el Estado, invitándolos a presentar sus respectivas propuestas. La convocatoria se publica oficialmente y debe cumplir con todos los requisitos señalados por la ley. Esta fase de convocatoria, la entidad realiza un procedimiento, el cual comienza con la difusión de la misma a través del sistema electrónico de contrataciones con el Estado, SEACE. No vayan a pensar ustedes que esta convocatoria hecha mediante este sistema electrónico recién lo estamos haciendo ahora en épocas de pandemia. No, eso está desde hace mucho tiempo, muchos años ya antes de la pandemia ocurría ya esta convocatoria electrónica por el sistema del SEACE, para que todos los postores, todos los que tengan interés puedan acceder y participar en un procedimiento de selección. La convocatoria se realiza mediante invitación a uno o más proveedores dependiendo de la oportunidad, que es la conveniencia del tiempo y del lugar, del monto, que es el valor referencial o el valor estimado, de la complejidad de cuando el bien se compone de elementos diversos y ofrece dificultad en su apreciación, de acuerdo también a la envergadura, que es la importancia del procedimiento, ¿no? O la sofisticación de la adquisición. Dichos aspectos determinarán la conveniencia de invitar a uno o más proveedores, de modo tal que se puedan comparar varias propuestas o cotizaciones y poder elegir la mejor. El segundo paso es el registro de participantes, ¿ya? Esto consiste en la inscripción de los potenciales postores, ¿no? Se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta antes del inicio de la presentación de propuestas y o recepción de expresiones de interés. Ojo. Este registro de participantes, una vez que ya uno está registrado, otorga un conjunto de derechos. Ojo, o sea,
¿Por qué? Porque ya estás participando, ya tienes un documento ingresado y recibido, ¿ya? Entonces, este registro de participantes es en el cual todo proveedor postula siempre y cuando no se encuentre sancionado o inhabilitado a contratar con el Estado y a su vez puede formular cualquier consulta u observación dentro de este propio registro. Tenemos también la consulta a las bases, en el cual las bases pueden contener un conjunto de elementos que no resultan claros para los eventuales postores. Las respuestas a las consultas deben ser fundamentadas y sustentadas, se harán de conocimiento oportuno y simultáneo de los adquirientes de las bases y se considerarán como parte integrante de las bases del proceso. La integración de las bases, las observaciones y las consultas son agregadas a las bases. Aquí en las consultas a las bases hay que entender que los postores, en este caso los que están postulando, ya los que han sido inscritos, hacen consultas en realidad a las bases, que es al fundamento o a lo establecido por la entidad para este proceso para este proceso de contratación con el Estado. Más que todo va a temas administrativos, ¿ya? Hay que tener en cuenta este tema de la consulta a las bases, ¿ya? Así que aquí se ve dentro de la consulta a las bases, a través de estas consultas los participantes podrán solicitar la aclaración de lo consignado en las bases o plantear solicitudes respecto a ellas. El comité de selección publicará a través del SEACE la absolución de las consultas mediante un pliego absolutorio debidamente fundamentado. Tales respuestas y las consiguientes aclaraciones a las bases forman parte integrante de las mismas y del contrato. Al absolver las consultas, el comité de selección, antes conocido como comité especial, no podrá exigir ni considerar requerimientos mayores ni distintos de los que ya han realizado anteriormente. Del mismo modo, el comité de selección no podrá responder con frases como ceñirse al contenido de las bases o formular algo similar, sino tiene que ser fundamentada la respuesta o la absolución a las consultas que especialmente son de índole administrativo. Por otro lado, las observaciones a las bases, que es algo diferente, es distinto, o sea, no hay que confundir una con otra. Las observaciones aquí está relativo al incumplimiento de las condiciones mínimas de las mismas, de cualquier disposición en materia de contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el objeto de contratación. O sea, aquí se refieren al incumplimiento de la norma o de las condiciones mínimas, ¿ya? Mientras que la observación a las bases estamos viendo temas de forma, en las observaciones mientras que las consultas a las bases estamos viendo temas de forma, en las observaciones a las bases vemos temas de fondo, ¿ya? Mediante un escrito